Buenas noches, doctor José David Mazón. Mi nombre es Andrea Burneo. Voy a hacer la presentación de mi informe acerca del tema pedofilia, pedofilias, de la actividad práctico experimental de la unidad 3 de la materia de medicina legal. Para esto vamos a referirnos a la obra del doctor Sigmund Freud, quien consideraba la pedofilia más como un acto ocasional que como una perversión. Lamentablemente, el trabajo de Sigmund Freud no se centró en el niño real, en el niño que es objeto de una agresión sexual producida por un pedófilo, sino más bien se centró en el niño contenido dentro de este adulto, en el que se quedó estacionado en una etapa de su desarrollo sexual por un evento traumático. Y estos estudios se realizaron en adultos que relataban en muchos casos actos de agresiones sexuales, sobre todo incestuosas dentro de su entorno familiar cuando eran menores, cuando eran niños, y que surgían a la luz durante la psicoterapia. Y también el trabajo de Sigmund Freud se centró en el condicionamiento determinado por un modelo pulsional, es decir, que de algún modo justificaba las acciones del adulto. Vemos aquí un extracto del trabajo de Sigmund Freud en el libro Tres ensayos sobre sexualidad, en el capítulo dedicado a los impúberes y animales como objetos sexuales. Aquí podemos ver que dice, solo excepcionalmente son los niños objetos sexuales exclusivos. Casi siempre llegan a desempeñar este papel cuando un individuo cobarde e impotente se procura semejante subrogado debido a que no puede tener una relación sexual con una persona de su misma edad, con otro adulto. Aquí se presenta la perversión como la interrupción del desarrollo en estados precoces de la sexualidad, en la que prevalecen el dominio y la agresividad. En el niño, cuando ha sido víctima de estas situaciones, puede derivarse en el sadismo cuando esta persona disfruta de causar dolor a otra, o en el masoquismo cuando la persona disfruta de que le causen dolor a él. Tenemos por otro lado el trabajo de Sandor Ferenczi, en las perspectivas del psicoanálisis. El perverso, para Ferenczi, confunde los juegos inocentes con el deseo de una persona adulta, o se abandona a estos actos sin valorar las consecuencias. Él destaca que una persona adulta sana, cuando juega con un menor, entiende que es un juego. Sin embargo, en una persona perversa, se confunde este juego con una invitación a tener un acercamiento sexual. También indica que los niños se identifican con el agresor, ya que normalmente se educa al niño como para responder con obediencia a los adultos, y se los considera a los adultos como personas que siempre van a actuar bien. Aquí podemos ver que hubo un debate o se ha generado un debate en torno a si es el abuso sexual infantil es una fantasía o una realidad. Esto en respuesta a que en la teoría de la seducción de Freud, que explica el origen de las neurosis atribuyéndoles a la vivencia de experiencias de abuso sexual en la infancia, muchas veces, mejor dicho, hubo muchos casos en los que el paciente de la psicoterapia evocó un recuerdo que realmente no era real, sino que hacía este relato de la evocación de una agresión sexual en su infancia, a pesar de que no existió, para complacer al psicoanalista. Entonces, ya que algunos casos no eran reales, se puso en duda que siempre que se recuerde un abuso sexual en la infancia, sea este real. Este debate surge debido al creciente número de sentencias que toman en cuenta recuerdos que remontan 20 a 30 años atrás, que sin embargo han sido recibidos por la justicia y se ha dictado una sentencia. Aquí es lo que se puede confundir o se puede llegar a dudar de la veracidad de estos relatos. Necesitamos, por ende, que el aparato judicial no se dedique al hecho de explorar la mente de un pedófilo, sino que poner en evidencia el estado de las relaciones de una sociedad en un determinado momento histórico, así como en establecer en cuanto incumbe el derecho penal que puede perjudicar tales relaciones. Aquí podemos ver una línea de tiempo de la pedofilia en el psicoanálisis. Podemos destacar el trabajo de Socárides,
que indica que la decisión del yo y del objeto eran necesarias para la transición al acto pedófilo. Franco de Masi, por su lado, señala que en la sexualización, una estructura mental que surge en la primera etapa de la infancia, en niños que han sido abandonados, que han sido maltratados y que son carentes afectivos. La psicoanalista Betty Joseph indica que en la primera infancia pudieron estos niños, que posiblemente son pedófilos, refugiarse en un mundo secreto de violencia y que a su vez esta violencia haya llegado a ser sexualizada. Y Goldberg finalmente hace una referencia a la sexualización relacionada con la rabia narcisista y la deshumanización. Aquí podemos ver cómo se construye, gracias al aporte de diferentes estudiosos, cuál es el perfil de un pedófilo. En el capítulo El integralismo del pedófilo podemos destacar algunos aspectos. Por ejemplo, que el pedófilo está convencido de que sus pensamientos, deseos y actitudes son justos y que la sociedad es malvada y que le impide amar al niño, así como el niño le impide amarlo a él. El pedófilo frecuentemente ha sufrido traumas o abusos sexuales y posteriormente se convierten en acosadores. Existe un altísimo porcentaje de niños que son víctimas de violación y que luego se vuelven también ellos agresores. Este porcentaje puede variar entre 50 y 80% de acuerdo al investigador. Los pedófilos recuerdan solo los aspectos agradables del trauma sexual. Por ejemplo, una relación positiva con la persona, con el adulto, los regalos, las caricias que recibía para poder consumarse este acto pedófilo. En los pedófilos culpables de actos violentos se percibe una aparente falta de afectividad, un distanciamiento emotivo. Y este pedófilo deja de ser una víctima de la incomprensión para transformarse en un feroz castigador de los errores del analista. También podemos destacar que la relación pedófila es asimétrica, es decir, que el adulto tiene poder sobre el niño, por lo tanto no puede ser una relación simétrica. Y tampoco es una relación que evoluciona, sino que es repetitiva y monótona. En cuanto a las recientes modificaciones del fenómeno pedófilo, podemos destacar algunos hechos. Por ejemplo, que es el fenómeno de la pedofilia no es un fenómeno que cada vez sea más frecuente, pero sí está cada vez más estudiado. Ha pasado de ser un tema tabú que se maneje solamente en privado al tema del escándalo. Es hacer un tema que está en voz de todas las personas, eh, que ha tenido bastante eco en la sociedad. Y de esta la indiferencia, que es lo que vemos a continuación. El cine ha abordado la temática pedófila empeorando el problema. Digo esto porque, por ejemplo, podemos ver películas como la de Lolita, en la que se sexualiza a una niña. Esta película fue inicialmente rechazada, pero luego aceptada por el público. Esta banalización del fenómeno pedófilo puede llegar a convertirse en una epidemia, a convertir en una epidemia social. Y también se ve que se crea un subgrupo social de pedófilos enfocados en socializar la transgresión sexual, la transgresión que para ellos es un legítimo derecho que tienen para poder relacionarse con niños y que se esconden incluso entre otros grupos de reivindicación de derechos. Vemos también que existe mucho turismo sexual en la actualidad y que esto no le deja indiferente a la sociedad. Vemos que en países con mucho poder adquisitivo, las personas pedófilas pueden viajar a países de tercer mundo para agredir sexualmente a los niños que son vulnerables por su condición económica. La perversión es prueba de la degradación de la vida civil que carece de límites y está marcada por la indiferencia. Ante el surgimiento de la organización social de la pedofilia, se requiere no solo el análisis de psicoanalistas, de sociólogos o de distintas ramas de la ciencia, sino también la intervención de políticos y legisladores para que pongan un freno a este tipo de conductas que sean normadas, que sean tipificadas y que sean perseguidas. En conclusión, podemos ver que el aparato jurídico tiene que evidenciar las relaciones perversas como la pedofilia a la hora de evaluar un elemento social que atenta contra la libertad sexual de otro individuo, en este caso menor de edad, y que pese a que tiene elementos de derechos para su defensa, no entra en consentimiento de dicha relación. Este es mi informe, estimado doctor. Le agradezco mucho por su atención.